plenamente si es que no pasamos a su contraparte de o complemento del Levítico 25. Les pido que abramos nuestras Biblias en Levítico 25. Vamos a leer hasta el versículo 11. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morase contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis de sus viñedos. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Este se conoce como el año del jubileo. Si hay un calendario social importante en la Biblia, es este de Levítico y el de Deuteronomio. Cada 7 años habría un año de reposo de la tierra. Primero, lo que debemos entender es a quién pertenece la tierra. Eso es lo que la Biblia señala. La reforma agraria o las reformas agrarias en América Latina postulaban que la tierra pertenece a quien la trabaja. El concepto de propiedad de la tierra en el Antiguo Testamento es: la tierra pertenece a Dios. Yo os la doy. Y como yo las doy en administración, esto debe manejarse de la siguiente manera. ¿Correcto? Entonces la figura es que la tierra será trabajada por sus posesionarios durante 6 años. ¿A quiénes Dios les había dado la posesión? Al pueblo de Israel que entraba a Palestina, ¿no? Distribuido en las 12 tribus. Muy bien, las tribus estaban organizadas por familias, de tal manera que cada familia tenía la cantidad suficiente de territorio para poder labrarlo. ¿Correcto? Ese era el mecanismo. Cada 6 años se trabajaba la tierra de manera constante y formal. Pero el 7º año era un año de reposo. La tierra debía descansar. ¿Necesitaba descanso la tierra? No. Lo que señalaba el pasaje no era que la tierra necesitaba descanso, sino era el hombre que necesitaba descanso. Entonces ese año se le llamaba el año del jubileo, el año del reposo. Y la tierra descansaba, pero con un conjunto de normas que se establecen. Primero, la tierra había sido cultivada, ese año no va a ser trabajada. La tierra iba a dar frutos de manera normal. Sí. Entonces, los posesionarios de las tierras no podían ir con mecanismos usuales a recopilar los bienes que producía la tierra, sino tenían que hacerlo de manera natural, con sus manos. No tenía que haber una función de acaparamiento, sino todos debían comer del fruto que daban esas tierras, lo que generaba un nivel de ecuanimidad en el consumo durante el 6º año, el 7º año, ¿me entienden? No se trabajaba. Solo recogían lo que demandaba el consumo. ¿Ya? Para el siguiente año
el octavo año no había que sembrar. En el fondo, la agricultura debía, el último año debía proveer para 3 años. Para el año en que no se había sembrado, para el año en que recién se iba a sembrar, hasta esperar las nuevas cosechas. Entonces, necesariamente había que participar de un sistema de distribución de los recursos que brotaba de la naturaleza sin entrar en un mecanismo de acaparamiento. Eso era cada séptimo año. Luego había que contabilizarse 7 semanas de años. 7 por 7, 49. Para el año 50 se declaraba la fiesta del jubileo. La fiesta del jubileo era como decir la fiesta de las semanas. El año 50. ¿Y esta qué nos dice la Biblia? A ver. Versículo 9. Levítico 25, 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Cada cual volverá a su familia. Durante los 49 años, las familias habían tenido distintos tipos de progreso o de tragedias. Algunos habían tenido que empeñar las tierras, las habían dado como arrendamiento. Entonces, el año 50, la tierra volvía otra vez a sus originarios propietarios o posesionarios, ¿me entienden? Era un acto revolucionario. ¿Ya? Cada 50 años la tierra retornaba otra vez a sus antiguos posesionarios. Primera norma. Segunda norma. A nivel de la pobreza, muchos se habían empeñado personalmente, habían asumido un tipo de esclavitud voluntaria, doméstica. Estoy con deudas, entonces mira, yo te voy a servir por mis deudas. Cuando llegaba el año 50, todos aquellos que tenían deudas, estas deudas quedaban totalmente saldadas y el esclavo era liberado. El año del jubileo era el año de la liberación. ¿Ya? De tal manera que teóricamente el año 50 ya no habría esclavos hebreos dentro del territorio palestino. Y la tierra volvía a sus originales posesionales. ¿Ya? La tierra pertenecía a Dios. Y esos años permitía, si uno recuperaba la tierra y era libre, ¿a dónde iba? Si había estado de esclavo en una familia, en otra tribu distante, entonces volvía a su lugar de origen. ¿Y qué sucedía? Las familias se reencontraban. Era toda una fiesta de fortalecimiento de la colectividad hebrea. ¿Entienden el significado? Libertad, comunidad, ¿no? Otra vez de todas las familias, fortalecimiento de los lazos, reencuentro, alegría, ¿no? Donde todas las deudas, todos los pesares ocasionados, ¿no? Todos estos eran revertidos y entraban otra vez a una situación de perdón, a una situación nueva. Dios hacía nuevas las cosas. El año del jubileo. ¿Entienden la figura? Muy bien. Ahora vamos a pasaje de Deuteronomio que nos habla específicamente cómo era aplicado este concepto de jubileo en el caso de las personas. Deuteronomio 15. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Si yo estoy en las últimas y pido un préstamo a Marina, le digo, Marina, estoy con tremendo problema, préstame $1,500. Tenga usted, pastor, me los presta. Entonces, ella no debe pensar, uy, estamos en el 6º año o en el 5º año y el próximo año apenas el pastor tiene 11 meses para pagarme. No creo que pueda, porque se viene el año del jubileo, el año de la remisión de deudas. Y cuando llega el primer día,
yo voy a ir donde Marina le voy a decir, Marina, gracias, ya te cancelé. ¿Por qué? Porque ya las deudas quedan saldadas. Y para ellos debe haber sido bien difícil, porque ¿Ya? ellos son bien. Cuando tuve 3 años no he prestado nada. Ya, entonces, Porque no iba a haber más. versículo 3. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Del extranjero sí. No hay problema de los 7 años. Si tú has pedido a tu extranjero, le sigues pidiendo, lo sigues fastidiando. Pero a tu hermano de sangre, al hebreo como tú, no. Al israelita como tú, no. ¿Ya? Abrazo, yo no me debes nada. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Para que no haya así en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra de Jehová tu Dios, te da por heredad para que la tomes en posesión. La tierra es de Dios, te le da en heredad para que la tomes en posesión. Eres poseedor, mas no eres dueño. No soy dueño de la casa. Y Jehová es dueño de la tierra. ¿Ya? Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar, cumplir estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Escucha y aplícalos, porque yo te lo ordeno. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Si tú prestas a tu hermano en el año sexto, sabiendo que el próximo año será probable que la deuda no te la vuelva, yo te bendeciré. Yo haré fructificar más el producto de tus manos. De tal manera que ya no prestarás a tu hermano, sino prestarás a extranjeros y obtendrás beneficios. ¿No? Ser fiel en lo poco, en lo mucho, Dios nos pondrá. Versículo 7. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Cuidado, si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el 7º año, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Hoy, cuando la iglesia sanciona a alguien por haber sido duro, pudiendo dar al hermano más necesitado. Noten, Dios señala, si tú no obras generosamente pudiendo hacerlo, esto te es tomado como pecado. Versículo 10, sin falta le darás y no serás mezquino en tu corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Si tú eres generoso, Dios obrará más generosamente contigo. ¿Cuál era la realidad? A pesar de esto, versículo 11, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Pero esto implica que tú siempre debes estar dispuesto a ayudar a los hermanos. Esto contradice toda nuestra política de la economía capitalista neoliberal, ¿no? Cuando vas a prestar a alguien, primero te aseguras, ¿no? Que te firme una letrita, ¿no? Que tenga propiedad. ¿No? ¿Cómo garantizas el retorno del capital, ¿no? Aún en la iglesia, ¿no? Entonces, noten el espíritu de la fraternidad profunda que señalaba Dios en el caso de los miembros de Israel entre ellos. ¿Ya? ¿Qué sucedía cuando yo por necesidad vendía parte de mi tierra y tenía un primo que era el que estaba en mejor posición que yo y podía rescatarla? Vamos a ver Levítico. ¿Levítico qué? 25.
Ahora vamos a Levítico 25. Y adelante, nomás. Vean el papel de los parientes, ¿ya? Jesús, Levítico 25, sí. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, se refiere a la posesión de tierra, entonces su pariente más próximo, por decir un hermano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Ya? Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Por ejemplo, si yo he vendido una tierra y faltan 4 años solamente para el jubileo, para el año 50, ¿qué le debo pagar? Le debo pagar el rendimiento que me va a dar la tierra por 4 años, no por 50 años. Si estoy en el año 49, solamente debo dar el rendimiento de lo que dará por meses. ¿Por qué? Necesariamente el año 50, el 28. Más, si no consiguiera lo suficiente para que se lo devuelvan, lo que vendió estará en poder de lo que compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Aunque sea tarde, después de 50 años, él volverá otra vez a poseer la tierra. ¿Ya? Esta era una ley que se aplicaba en el campo. Había una indicación en la ciudad, donde la ciudad ya es construida por mano humana, donde hay esfuerzo, ¿no? Invertido, hay recursos. Vamos. 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, cuando la ciudad era amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. Si yo por necesidad vendo mi casa que está en una ciudad amurallada, puedo recuperarla en el plazo de 1 año. Puedo pedir a mis hermanos, puedo pedir a los familiares una colecta, un préstamo, y con eso recupero la casa. ¿Ya? Y si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder del que la compró y para sus descendientes. No entra en el jubileo. Porque esta casa ha sido el esfuerzo no social de toda la familia, del trabajo humano. No es un don dado de Dios como es el caso de la tierra. Pero aún así, si tú vendes tu casa, puedes recuperarla en el plazo de 1 año. Si no lo haces, esa casa ya pasó definitivamente a manos del comprador y él tiene el derecho de dejarlo a sus descendientes. 31. Más las casas de las aldeas que no tienen muro, donde no hay este trabajo, ¿no? Alrededor, serán estimados como terrenos de campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Si hay una casita que yo le he comprado, ¿no?, que está en el campo, en una aldea, esta retorna, ¿no?, a su primitivo o su originario posesionario. De tal manera que se establecía nuevamente estas relaciones de igualdad, ¿no?, de equilibrio entre los pobladores. Esto lo mandaba Dios. Es palabra de Dios. Curiosamente es uno de los pasajes que nunca se predica. ¿Por qué socialista? ¿Por qué? Porque sencillamente rompe con la lógica evangélica ultra fundamental de que el capitalismo es el mejor sistema. Y esto está presente. Esto a la luz de ese contraste socialista. Claro, esto es más revolucionario incluso que una lógica socialista. Porque la tierra no es de quien la trabaja. La tierra es de Dios. ¿Entienden la figura? ¿Entienden esta imagen, no? ¿Se cumplió este pasaje? ¿Cumplió Israel esto? Es una de las preguntas que los historiadores se hacen. Quiero ver 2 casos históricos concretos de cómo se manejó este asunto. Vamos al caso del libro de Ruth, más adelantito. Es un libro pequeño. Saben que había una señora
que se quedó viuda, porque muere su marido y mueren sus 2 hijos. Y se van a un sitio, ¿cómo se va? A Moab, a una tierra pagana, ¿no? Y vive una hambruna, pero Dios otra vez hace que retorne el periodo de desarrollo económico en Israel. Y ellos regresan. Ahora, doña Noemí, que era la dueña del terreno, no tiene quien le ayude a rescatar, a redimir la tierra, y encuentra un pariente, ¿no? Encuentra un pariente que es el que puede redimir la tierra. ¿Y qué pasa con este pariente? No quiere redimir la tierra. ¿Por qué? Porque como no había tenido hijos, el hijo de Noemí, entonces al redimir debía casarse con el hijo con la viuda. Y al casarse con la viuda, el hijo mayor llevaría el apellido o el nombre del difunto, ¿ya? Para preservar la familia. Eso no quería. Entonces él quería quedarse, simplemente pensaba en el egoísmo. ¿Y qué sucedió? Que el primo directo no quiso asumir eso. Pero había otro, vamos a ver, que no era primo, pero que estaba interesado. Se llamaba Boz. Vamos a Ruth capítulo 4, versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocando a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Esto servía de testimonio en Israel. Si yo me rehusaba, yo no quiero asumir el pago de la redención teniendo plata, entonces yo me sacaba la sandalia. O la viuda, la mujer que era afectada, me quitaba las sandalias. Y desde ahí quedaba con el apodo de el descalzado. ¿Ya? Era una afrenta, en cierta manera. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos de todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Noten la grandeza de ese hombre. Asumen: voy a recuperar, voy a pagar el costo, la tierra. Y asimismo, voy a casarme, voy a recoger a la viuda de Malón y no importa, que el primer hijo que voy a tener con ella llevará el nombre de Malón. No. ¿Qué tal desprendimiento? Él cumple esta ley de jubileo. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucedió. Versículo 13, Ruth 4:13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Se conservaba el linaje de la familia de Noemí. Y noten este versículo 15, que es profético: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Esta nuera, qué íntegra, ¿no? No siendo del pueblo de Israel, fue con esta suegra, se casa por segundas nupcias con un hombre que quiere asumir la redención, y le nace un varón. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. La abuela lo cuida, ¿no?, de la criatura. ¿Cómo se llamó? Obed. Este es el padre de ¿quién? De Isaí. ¿Y quién es Isaí? El padre de David, del linaje de Jesucristo.
La grandeza de Booz hizo que su linaje se incorporara en el linaje del Mesías. Noten. Vamos ahora a un pasaje negativo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Vemos cómo acá se da este cumplimiento de la ley, ¿no?, del rescate, de la redención de la tierra y la ley del levirato. Vamos a ver ahora cómo se atropella la ley, ¿no?, de la tierra, de la posesión de la tierra. ¿Qué versículo? Primera de Reyes 21. Versículo 21. No, versículo 21. Capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Vemos a un campesino israelita, Nabot, que tiene una viña. Y Acab habló a Nabot, Acab era el rey, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. El rey quiere ocupar este pedazo de terreno que corresponde a Nabot. Y le dice: dámela, te la pago o te doy otra viña mejor. Pero este pedazo de terreno tenía un significado especial para Nabot. Versículo 3. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Noten, no solo la tierra significaba una posesión material, significaba el recuerdo de la memoria, la integridad, a la fidelidad de los padres. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Engreído este rey, ¿no? Vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu? Y respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si es más, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y noten, y su mujer le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña. Entonces, versículo 8, ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que testiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Usaron una estrategia vil, ¿no?, para deshacerse de Nabot, ¿no?, y se queda contra él. Noten, este es otro ejemplo de cómo cuando hay el poder manipula y maltrata la ley que Dios había dado para la conservación. Mal aplicada. ¿Ya? Vamos entonces, ¿cuál fue la sanción? Llega el profeta y le dice a Acab: lo que ha hecho tu mujer, eso mismo va a suceder contigo. Y eso sucede. Entonces, la Biblia enseña, ¿no?, que el que a hierro mata, a hierro muere. Lo llegan a matar. Sí, tuvo una muerte desastrosa. Y usted se queda con su terreno. Se quedó con el terreno, pero luego también, ¿qué le costó? Murió a manos de sus adversarios, y su nombre quedó como uno de los reyes más infames que tuvo el reino de Israel. Para el año 740 hay un gran profeta, 740 hasta el 700. Este es Isaías. Parece que la práctica del año del jubileo no se cumplía. Entonces, una de las posteriores profecías está sobre la noticia de que Dios habrá de restaurar el año del jubileo.
Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a proclamar el año del jubileo y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta fue una profecía que anticipaba cómo iba a ser el retorno después del exilio que Dios iba a mandar como castigo al reino de Judá. Isaías era profeta en Judá, en Jerusalén. Él lo escribe esto entre los años 740 al 700 a.C., pero estas profecías van a tener cumplimiento como resultado del post-exílico. Pero este pasaje específico tiene su cumplimiento en Jesucristo. Vamos a ver, Jesucristo aparece como la imagen, el cumplimiento del día del Señor, del año del jubileo. Vamos a Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículo 16. Este sucede después de la tentación de los 40 días de hambre del Señor en el desierto, que ha sido tentado por el enemigo, ha sido fortalecido ahora con el Espíritu Santo, va a empezar su ministerio. Y Jesús da testimonio de cuál es el origen y la naturaleza de su ministerio. Traernos libertad del pecado y traernos libertad de la injusticia. Hay algo que olvidamos muchas veces en las comunidades evangélicas. Dios nos trae libertad espiritual, pero proclama también la libertad material, la justicia material. Es algo que no debemos perder de vista. Espiritualizamos demasiado. Jesucristo trae consuelo, trae paz para el afligido, trae perdón de pecados, pero trae también el anuncio no solo ya de un jubileo, sino de cielos nuevos y de tierras nuevas. Vamos a ver el pasaje, ¿ya? Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se sentó a leer. Si hay alguien que nos enseña sobre la importancia de estar en el día del Señor, en el culto de Jesucristo, era su costumbre cada sábado ir a la adoración. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él es el cumplimiento. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Saben cuál fue el tema? Lo rechazaron. No era el indicado, no tenía poder político, no tenía dinero suficiente para hablar del rescate. Y no sabían que él era el Hijo de Dios, que haría posible esta reconciliación con Dios y esta manifestación plena de justicia que todos aguardamos. Noten el propósito de Dios en el jubileo, que fue postergado debido al pecado de su pueblo, y es restaurado en nuevas condiciones a través de la obra de Jesucristo. Bien, pongámonos en pie, hermanos. Vamos a
terminar esta mañana la primera parte.